La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos de mediodía. Hoy es 2 de agosto del año 2017, para los que nos van dando seguimiento en YouTube y nos miran en diferido. Así es, y en Facebook Live. Estamos en Ustream, en directo, estamos en la página de Trinchera, en directo. Así es que los invitamos a que estén pendientes y que sigan reportándonos. El otro día nos sorprendieron. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de gente que está comunicándose con mensajes y que nos van dando seguimiento. O sea, esto me hace pensar en un dicho que yo he estado manejando. La gente decía el FM, lo nuevo que ya se hizo viejo. Ahora hay otras formas de comunicación. Mientras tanto, la amplitud modulada sigue reinando dentro de la radiodifusión, especialmente los que escuchan programas de comentarios, los programas de noticias, y esto no solo aquí en Nicaragua, en Miami, en Nueva York, en todo el mundo. La amplitud modulada sigue siendo la amplitud modulada. Pero entremos al caso de Venezuela, Javier. Es un fraude lo que hizo este gobierno genocida de Maduro y su grupo. Y esto no es que yo lo estoy comentando en estos momentos, sencillamente la compañía a quien le pagó el gobierno de Venezuela, los dueños de las computadoras dicen que no corresponden a la realidad. Las cifras dadas por esta señora Cornetilla, Tizibay Lucena, con lo que dicen las computadoras. Pero por otro lado, la oposición dice, está hablando de un gobierno paralelo.
y Estados Unidos dice que no estaría dispuesto a reconocerlo. De todas formas, yo sigo pensando, Javier, ha sido un pensamiento que he tenido siempre, es que Estados Unidos no está interesado todavía en la caída del gobierno de Maduro, y no está interesado por el relajo que ahí se vendría y con las experiencias que han habido con revoluciones y desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, en que empieza el ajuste de cuentas, y ahí hay mucha gente a la que hay que ajustar de cuentas, y esto sería un pandemonio en Venezuela. Ahí te recomiendo leer esto mientras efectivamente la noticia de este momento es que el encargado de las computadoras es una empresa privada que alquila el servicio para que cuando se den las votaciones, cada escáner, porque es un pequeño escáner, donde se introduce la boleta, esa boleta inmediatamente es leída por la máquina, ese dato va al nivel central, se suma de inmediato, la boleta queda como la demostración, la prueba de que el ciudadano votó, eso es fundamentalmente el respaldo. Y por eso es que Venezuela ha sido muy exitosa cuando confirma que alguien ganó, alguien perdió. A Chávez le tocó perder con su propio sistema, pero en esta ocasión, y Alan nos va a contar más detalles, la empresa dice que eso no fue lo que ocurrió, que el dato de votos que se dieron no es lo que ellos tienen. Mira, Javier, dice el documento de esta empresa Smartmatic, que son los dueños de la computadora, en declaraciones dadas en Londres, le van a dar largo pues lo pueden matar. El gobierno de Maduro dice que fueron 8 millones de personas a votar, y los dueños de las computadoras, los que le dan los datos al gobierno, dice que es apenas 500,000 de personas las que concurrieron al esta votación de constituyente de Maduro. Esto es una barbaridad. O sea, de confirmarse ese dato, y no tengo por qué dudarlo, pues se supone que esta es una empresa seria, que además tenía la información que recibía la señora Tibisay Lucena, que es la dueña de por ejemplo, que es la presidenta del Consejo Electoral venezolano. Ella recibe toda la información, pero también la empresa que está procesando los datos tiene una recepción paralela, pues, y por eso es que está hablando. Esto es gravísimo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo declaró como el fraude más grande que ha ocurrido en la historia. Pero Alan tiene razón. El subsecretario de Estado para América del Sur, Michael Fitzpatrick, dijo esta mañana que no va a reconocer a un gobierno de la oposición, aunque se declarara, aunque el Parlamento venezolano dijera hasta aquí llega el gobierno de Maduro, nosotros nos declaramos. No aceptan, dice, lo que la Asamblea Legislativa de Venezuela está pidiendo, que es una auditoría. Exactamente, ¿verdad? De ese fraude. Yo creo que ahí tienen el por qué Estados Unidos está siendo muy cuidadosa con esto. Es decir, la oposición venezolana ha estado actuando con una gran celeridad, igual que el gobierno. La decisión de mandar echar preso, de volver a prisión más bien a Leopoldo López y Ledesma, es una acción política tan sorprendente que la misma administración Trump tuvo que reaccionar y decir, sáquenlo, es inadmisible para nosotros. Pero también esta situación se da en medio de una oposición que está agarrando más fuerza después del plebiscito que hicieron hace unas cuantas semanas. Algunos consideraban que toda la aceleración de la protesta opositora se había venido diluyendo, porque hay que tomar en cuenta que esto es diario, que todos los días que eso se desgasta, pero el plebiscito fue como echarle gasolina al tanque de la oposición. Entonces, Alan, aquí lo que ahora está agarrando fuerza es de nuevo la oposición, con la prisión a Ledesma, con la prisión a Leopoldo López, con lo que ocurre este fin de semana con esta declaración de Smartmatic, que es la empresa
de los escáneres y las computadoras de Venezuela, y esto realmente, Alan, pone en caliente la situación, ¿verdad? Pero está esa declaración del subsecretario de Estado donde dice que no tienen interés ni de reconocer a un gobierno opositor ni de desconocer a Maduro por ahora. Mira, la historia de los gobiernos en el exilio o gobiernos paralelos nunca ha dado resultados, Javier. Así es. Ahora, ¿en qué ha desembocado todas estas cosas? En violencia y en guerra civil. Y ahí es el problema que enfrenta en estos momentos Venezuela, ¿verdad? En que el enfrentamiento va a ser mayor. Yo pienso de que la escalada de violencia va a continuar. En estas manifestaciones ya han matado más de 100 personas. Son barbaridad. 13 los que mataron ayer con motivo de la votación a la constituyente, y esto no se detiene. O sea, me parece que debía de haber más responsabilidad de parte de los países en entrarle al caso de Venezuela y parar lo que ahí está pasando. Es que, Alan, a mí me parece que a veces se trata con tanta simpleza estos casos. Ya se va a caer Maduro, ya viene para Nicaragua, es el único lugar donde va a estar protegido, o se va para Cuba, viene la cacería de brujas. Estas cosas hay que tomarlas con más análisis, con mucho más profundidad, porque hay una cantidad de factores que no necesariamente están apuntando a una caída inmediata. Es decir, esto puede explotar de cualquier manera, y eso estamos claros, como ocurrió en el caso nicaragüense. Lo que le están diciendo a Maduro es que no deje que la sangre llegue al río. Sí, en otras palabras, que no permita que esto estalle en una ola de violencia. ¿Usted vería la entrada de Maduro a Estados Unidos? Entre otras medidas que tomaron. Fíjate bien, aún a Naciones Unidas no puede llegar a Nueva York. Lo cual es un caso extremo, porque normalmente los grandes dictadores llegaron a Estados Unidos con una visa para ir a Nueva York, pero en este caso, Alan, ha sido durísimo la administración norteamericana en contra de Maduro. Le andan buscando los reales por todos lados. El gobierno de México dice que a una solicitud de Estados Unidos, entiendo, empezó a buscar en la banca mexicana dónde están las cuentas de Maduro y no encuentran. No tiene, es efectivamente, ¿verdad? Sin embargo, hay una discusión, Javier, en estos momentos, aclarando la información sobre la entrada de Maduro. Dice que podría aterrizar en Nueva York, en Nueva York, si desea asistir en septiembre a la Asamblea de la ONU. Dentro de un mes, Generalmente a partir del 1 de septiembre se da la Asamblea General. Todos los presidentes del mundo legales, ¿no?, los establecidos, llegan a dar un discurso. El presidente Ortega la última vez fue el año 2007 y no volvió. Ya tiene bastantes años de no ir. Dice Estados Unidos, Javier, que Tarek el Asami, el vicepresidente, tiene congelados $500 millones en los Estados Unidos. Y ahí se le encontrará un testaferro, ¿verdad?, que operen desde Miami. Hay mansiones, carros, pero más que nada un montón de dinero en instrumentos financieros, lavado de dinero. Y bonos, son bonos certificados y cosas de ese estilo. Y la pregunta que se hacen los que están investigando a este sinvergüenza es, si esto lo tenía en Estados Unidos, ¿cuánto tiene en el Caribe?, dice. Sí, porque recordemos que las pequeñas islas del Caribe, en donde hay una cantidad impresionante de bancos pequeños, de maletín, a veces es solo una simple oficina, sirve mucho para lavado de fondos. En todo caso, Alan, lo que te quería decir es que la declaración de Fitzpatrick, el subsecretario de Estado, de que no tienen intención de derrocar a Maduro y que lo que quiere es un diálogo con él, eso te pone en perspectiva que la política de Estados Unidos hacia la región, y en este caso hacia Venezuela, no es tan dura como... se están tomando medidas duras contra Maduro y su círculo, pero aún hoy le tiran un salvavidas diciendo: queremos un diálogo con usted y queremos
que estén ahí pues platicándola. Yo pienso que Estados Unidos lo que ha querido evitar es una tragedia sangrienta en Venezuela. Una guerra. Y sí. una guerra. Y de fondo pues, deben de tener todavía inversiones fuertes Sí. en No, Venezuela. Estaba leyendo Los Angeles Times en la mañana, Alan, y dicen eso, porque la decisión de suspender las compras de petróleo de Venezuela es una de un montón de medidas, pero que todavía no deciden porque tienen que ver de dónde van a sacar ese petróleo que están consiguiendo, que ahora tienen, ¿no? Hay muchas inversiones, Alan, no solo ahí, sino afuera. Seguimos recordando de que la cadena de gasolineras Citgo es muy importante, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos. Es una de las gasolinas más baratas que puedas conseguir en los Estados Unidos, porque lo acabo de ver. Y ellos piensan mucho pues, en los efectos que eso podría tener, no solo en la economía global, general, grande, pues, sino que en la economía pequeña de los consumidores de este tipo de combustible. Aunque se habló en días pasados de que habían vendido la Citgo. Sí, es probable de que Venezuela esté tratando de evitar que PDVSA, que es un objetivo claro de un embargo de los Estados Unidos, debe estar buscando cómo colocar las acciones a nombre de alguien más, de alguien que... Testaferro. Un testaferro, pues. Y así, pues, que cuando Estados Unidos diga, embargamos todos los bienes de Venezuela en Estados Unidos, no toquen a PDVSA y no toquen a Citgo. Porque además tienen otros socios privados, ¿no? Hay un planteamiento que yo he hecho, Javier, y en este espacio también. ¿Quiénes eran los principales enemigos de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Italia, Japón y Alemania, y son sus principales aliados hoy en el mundo. Así es. O sea que la política es dinámica, no es estática. ¿Cuál era la lucha que había entre Estados Unidos y Rusia? Era el mundo comunista contra el mundo capitalista, pero los dos ahora son capitalistas y sus problemas son entre capitalistas. Rusia es un país que tiene muchos ricos, tanto o más que los Estados Unidos. Mira, Alan, es tan... pero ha sido casi como una tradición del siglo XX, que las grandes potencias se repartían los territorios. Y la antigua Unión Soviética, lo que queda de la antigua Unión Soviética, que es Rusia, pretende seguir jugando así. Entonces, a la hora llegada, Alan, yo no dudaría que alguien como Putin pueda poner Venezuela y Nicaragua sobre la mesa, porque ya lo hicieron una vez, con tal de repartirse mejor el poder al lado de Rusia, pues de Ucrania, de los países, de Osetia del Sur. Darle mordisco a esos países. O decir, yo no te toco allá, pero vos no me toques aquí. Pues así de simple se han repartido el mundo en el pasado. Mira, aquí vino en 1989 Eduard Shevardnadze, que en esa época era el secretario general El canciller. El canciller ruso. Todavía Gorbachov, estaba reciente lo de Gorbachov. ¿Qué vino a decirle al presidente Daniel Ortega? No va a haber más ayuda de parte de Rusia, porque venía de Washington, ya nos pusimos de acuerdo con Estados Unidos, no más armas, no más dinero, la única opción que le ofrecemos a ustedes es que haga elecciones. Así, y todo el mundo conoce esa historia. O sea, Rusia, la nueva Rusia, la antigua Unión Soviética, vino a decirle a Daniel Ortega, ya me entendí en este caso creo que era Bush Con padre, Mr. Yankee. con Mr. Yankee, usted no entra en ese reparto. Lo único que le queda es, para que no le caiga encima aquí, las tropas norteamericanas, que haga elecciones y acepte el resultado. Y así fue. Y ya viste lo que pasó. Entonces, Alan, pensar que los rusos van a venir a Venezuela y a decir, si se meten los soldados gringos, se la ven conmigo, o si tocan a Nicaragua, se la ven conmigo, eso no va a pasar. Como tampoco va a pasar que Estados Unidos vaya a meter sus tropas en Venezuela. Yo no lo veo en este momento, tampoco lo veo en el caso de Nicaragua. Ni en Crimea.
Pero sí podemos ver, Alan, una ola de sanciones contra el gobierno del presidente Ortega. O sea, la misma receta que le están aplicando a Maduro se la pueden aplicar al presidente Ortega y a su gente si no es inteligente y hace lo que tenía que haber hecho hace años. Un Consejo Supremo Electoral que tenga alguna credibilidad. Tiene que cambiarlo. Roberto Rivas ya es una carga para él. Ya no puede seguirlo defendiendo, pues, ni tampoco el sistema electoral que ahora tiene. Yo no creo que Roberto Rivas quiera seguir ahí, Javier, con todo y que tiene el apoyo del cardenal Obando. Yo me figuro a Roberto Rivas debe estar deseando una embajada y lejos, España o Francia, y eso lo alejaría de todo esto, pues, porque él es un blanco fácil. Es un blanco fácil. Mira, la situación de Rivas no es, según lo que se dice, no es tan halagüeña. Tiene mucho dinero invertido en Venezuela desde hace años. Y ahorita debe estar preocupado. Si le caen a Venezuela o Venezuela se cae, lo van a confiscar, pues, en teoría, ¿no? Porque obviamente la oposición, si toma el poder, inmediatamente va a decir si este es el cuentavotos de Daniel Ortega, pues entonces de ahí para allá, Alan, a veces creo que se hacen cálculos muy fáciles, ¿no? Ahora, si queremos ver la política como un acto de venganza, entonces las decisiones que está tomando o las acciones que va a tomar, si acaso el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno del presidente Ortega, van a lucir más un acto de venganza que un acto de política interna, pues, ¿verdad? Porque efectivamente el presidente Ortega tiene que pensar que así como le ha cedido, y lo dice el columnista Andrés Oppenheimer el lunes en una columna, el presidente Trump está encargando a otras personas que le hagan la política a América Latina, y que en este caso es Marco Rubio, en el caso de Venezuela. Marco Rubio, si decide y negocia con el presidente Trump que le deje en Nicaragua, probablemente va a aplicar la misma receta, porque doña Ileana Ross ya se sacó la espina que tenía en el corazón clavada, que es cuando el presidente Ortega le dijo: usted es una persona indeseable, no puede entrar a este país. Y a Rubio también, pues 2013, si no me equivoco, ¿verdad? Hombre, ayer estaba José Antonio Alvarado, vino aquí a la radio y platicamos extra micrófono. Le digo: explícame qué es lo que le pasó a la Ileana Ross Lehtinen. Es muy simple, Alan. El electorado ha cambiado en la Florida. Los cubanos viejos o ya se murieron o ya no son determinantes como lo fueron hace unos años. Los jóvenes están pensando de otra manera, los descendientes de cubanos, y no piensan como cubanos, sino que piensan como norteamericanos legítimos que son, porque ahí nacieron. No son caitudos. Y es interesante porque hay un cambio de mentalidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Que no se ajusta a la Guerra Fría, que aquí quieren hacer una especie de Guerra Fría o meternos esa guava. Hay otro pensamiento entre la juventud de ahora. Pero pienso, digamos, que los objetivos de los jóvenes son otros, más que nada la superación. Nunca me he terminado de convencer de esa coreografía que miro en las manifestaciones aquí, porque muchos de esos muchachos están ahí en la Embajada de Costa Rica buscando cómo irse, ¿verdad? Los que no agarraron alguna beca o algún empleo. O sea, que en Estados Unidos es una situación diferente a Nicaragua, y no la podemos comparar, porque cuántos jóvenes y qué jóvenes más ajustados al pensamiento oficial, ¿no? Es diferente la cosa. Sí, yo coincido con eso, Alan. No solo en Miami, en Florida, en Nicaragua también. La mentalidad de la gente ha cambiado. Los viejos luchadores, muchos de ellos están cansados. Uno de los objetivos, por ejemplo, que el general Humberto Ortega tiene cuando ha salido recientemente a dar 2 entrevistas, es llamar la atención de los antiguos combatientes de los años 70 y 80 que se sienten marginados. Quiere convertirse en el abanderado de ellos.
porque ya nadie quiere nada con ellos. ¿Por qué? Porque cada vez son menos. Si no los ha tragado el sistema los ha anulado, o son gente que ha fallecido, o son gente que realmente Alan no está interesada en si Daniel Ortega sube al poder o baja al poder. Lo que quieren es sobrevivir, ¿verdad? Y entonces el general Ortega parece que está en esa intención. Eso es lo que algunos analistas dicen. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista tiene una apuesta que para mí, te digo, es arena movediza, que es una juventud que no va a ser capaz de tomar las armas en un caso extremo para defender al frente, como sí lo hicieron en el pasado. Yo no veo a estos muchachos que los llamen el día de mañana a constituirlos en una milicia, como ocurrió en los años 80. Tampoco veo que esa sea una solución para este país. Como tampoco los veo, Alan, con la disciplina del pasado. La militancia antigua se sacrificaba por la revolución, iban a cortar café, se iban a alfabetizar, iban a hacer una cantidad de cosas, incluyendo el servicio militar. No los veo. Y el Frente no quiere comprometerlos en eso. Quiere tenerlos ahí, felices, contentos, ¿no? Que los muchachos tengan su wifi en los parques para que, si no pueden pagar un plan, vayan ahí, que el lugar esté limpio para ellos, ¿verdad? Que los muchachos vayan a la escuela y que no tengan ningún problema en pasar las clases, porque el objetivo ya no es que aprendan, el objetivo es que pasen. Pues eso es real, ¿verdad? Entonces, Alan, si Daniel Ortega lo ha entendido y otras fuerzas políticas no han entendido que con los métodos del pasado no se puede movilizar a la gente de ahora, entonces es un problema político de otro orden. Los políticos tienen que cambiar de mentalidad y darse cuenta que esta juventud, que estos votantes ya tienen otra forma de ver la vida. Sí, los cambios tecnológicos en el mundo definitivamente han transformado la mentalidad. Yo miro a los chavalitos desde pequeños, digamos, están viendo cosas que vos y yo no vimos. Mientras nosotros leíamos paquines que venían 2-3 meses después aquí, y tu mamá recibía la revista Ecran que venía 6 meses después de Chile a Nicaragua. Sí. Ahora todo es instantáneo. O sea, incluso, y yo he insistido que se fortalezcan estos medios porque nos han orillado. ¿Y por qué hablé ahora del AM, digamos, que se rejuvenece nuevamente por las mismas redes sociales? Pero en las redes sociales, Javier, y la comunicación por internet necesitan una plataforma todavía. Y esa plataforma es la radio. Esto proyecta a los demás. Pero ya hay otra mentalidad, no solo en la radio como la concebían antes, de las repetidoras de Radio Mundial, o la radio de gran alcance como Radio Corporación, o la Radio 800. Bastan las redes sociales. Cierto. Desde tu plataforma. Mira, Alan, si hay algo que no ha cambiado en la comunicación, es que el mensaje de los gobiernos no es efectivo. A ver, el presidente Trump no cuenta con la Voz de América para defenderse. No. Yo creo que ni siquiera se acuerda. Yo creo, cuidado, ni sabe que existe, ¿verdad? ¿Por qué razón, Alan? Las radios oficiales o los canales oficiales nunca han sido atractivos para la gente, de un lado o del otro. Y yo no creo que hoy lo sean. Todo ese volumen de propaganda oficial que salen a través de canales construidos a base de millones, Alan, yo no creo que tenga efectividad. No. La gente le gusta escuchar, y por eso nos hemos hecho esta apuesta. Algo diferente. Diferente. Aquí tenemos un programa que ahora podés verlo en tu celular a través de Facebook. Facebook, que es la herramienta más usada por los nicaragüenses. Con una oferta de un programa balanceado, crítico, ¿verdad? Que trae información, lo cual no hacen las radios oficiales.
Sí, vos la ves que están saturadas de propaganda de que todo está bonito, que todo está lindo, ¿no? Y los gobiernos tienen la tendencia a ocultar lo malo, a no debatirlo y a proyectar lo bueno. Ese tipo de mensajes no son efectivos para, sobre todo con sectores, con un país que ha sido, digamos, golpeado de muchas maneras en los últimos 30, 40 años, ¿no? Fíjate, Javier, que la mayoría de los reportes que recibimos en trinchera y que yo recibo aquí de la radio son de los Estados Unidos, Javier. Sí. Y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, lo fue desde el principio del siglo. Sí. Es un país influyente e incidente. Ahora, hay una cosa que la estuvimos analizando someramente, Javier. Estos no son los años 80 que entraron con una mano adelante y una atrás. Ahora son factores de capital y tienen que perder. Mira lo que le pasó a este vicepresidente sinvergüenza que tiene Maduro, 500 millones congelados, solo en los Estados Unidos. Y a todos estos, digamos, que ahora son ricos, Javier. A propósito de ese tema, hay un oyente que ve el programa en Facebook que nos pidió hablar del tema del seguro social. No es que se nos haya olvidado, estamos preparándonos para hacer en estos días un programa sobre qué es lo que está ocurriendo en el seguro social y cuáles van a ser las posibles soluciones, pues. Así es que no es que se nos olvidó, nos estamos preparando. Pues, hay un proyecto de ley, antes que nos vayamos, que se estuvo, la misma página del Seguro Social había promovido, que es una escala de fechas, hasta dónde iban a afectarse y hasta dónde no. En principio lo que a mano tengo es que se contempla la posibilidad de pasar a los 65 años. Ahí está sobre la mesa, sí. ¿Verdad? Eso daría lugar, digamos, a una prolongación del seguro social tal como está. Porque definitivamente el número de asegurados va aumentando. Pero hay algo interesante, Javier. A propósito de los jubilados, nadie reclama el pago que te dan cuando el jubilado se muere. Por desconocimiento, por ignorancia o por olvido, ¿verdad? Sí. Ahí tenés un tema, ¿no? Y que... Lo sacaba la prensa eso. Que solo las viudas tienen derecho a recibir una pensión de viudez, pero no los viudos. Yo creo que eso hay que... Sí, pero si somos iguales ante la ley... Sí, pero hasta ahora la ley lo contempla. Ahora, en Trinchera hoy publicamos un trabajo que vale la pena que lo busquen. En trinchera.com.ni. Dicen, nuestra ley del seguro social ya llegó a la tercera edad, hay que cambiarla. Y es cierto, tenemos una ley que, aunque ha pasado varias reformas, sigue manteniendo la filosofía de los años 40 y 50, que es cuando se creó, y necesita una revisión total ya. Mira, en 1900, después que derrocaron a Somoza, se sacó una nueva ley de seguridad social que la presentó el Cabezón Ramírez, pero copió y dijo, esta la estamos haciendo nosotros. Después hubo una buena reforma. Han habido dos reformas interesantes, la que hizo Enrique Bolaños, ajustada a él, pero que benefició a un montón de gente, y la que hizo Daniel Ortega en cuanto a las pensiones de retiro por invalidez, muy buena también, pero falta más. Sí, lo que ocurre con el seguro, y nos estamos adelantando un poco, ¿verdad?, es a que hay una cantidad de derechos adquiridos que ya no puedes anular. Lo que sí puedes distribuir, que es lo que la gente le está pidiendo. Yo no escucho gente diciendo cancelen las pensiones reducidas o dejen de darle ayuda a las madres y las víctimas de la guerra. No, lo que la gente está diciendo es, no sigan comprometiendo más la finanza de los asegurados, los ahorros. Lo que hay que hacer es buscar una fuente para financiar esa ayuda. Entonces estas cosas son las que hay que ir viendo en perspectiva qué hacer. Seguro social habrá por muchísimos años, eso sí, ¿verdad?
no se va ni a suspender, ni a cortar, ni tampoco los derechos adquiridos van a ser anulados. No puede el Estado hacer eso, ¿verdad? Pero hace falta pensar mucho en lo que está ocurriendo. Hoy leí una cosa adicional, Alan, interesantísimo. Esta generación de los millennials, pues, de los muchachos como Fran, dice que se ha vuelto, que tiene un comportamiento interesantísimo respecto de otras generaciones. Mientras los baby boomers, los que nacieron de la Segunda Guerra Mundial para acá, son gastones, les gusta la buena vida, viajar, por eso han tenido sistemas de seguridad social muy importantes. Estos jóvenes han entendido tanto su futuro que se han vuelto muy ahorradores y compradores de seguros de futuro para su retiro. Bueno, en otras palabras, Alan, mientras aquí no se estimule un buen empleo para los jóvenes, mientras no se mejore la tasa de empleo de los jóvenes, mientras no se le dé a ellos un futuro de seguridad social garantizado, realmente estos muchachos van a vivir frustrados. Y no es por ello, es porque el sistema no les permite ver con más claridad su futuro. Así es, Javier, el tiempo se nos fue, viene 60 minutos, viene bastante información sobre lo de Venezuela. Hasta mañana. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,